Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Lo que pasó esta semana fue básicamente lo mismo de siempre, o sea, Yanina Torre, Nadal, siempre como los mismos personajes ahí dando vuelta. Así que dije, bueno, vamos a hablar de algo diferente, algo que por ahí sume un poco más. Porque en realidad creo que seguir hablando de Yanina Latorre como que da lugar a que otras Yaninas Latorres aparezcan por ahí, digan alguna pavada, sean noticia y estemos todos hablando de eso. Esta semana, a raíz de unas recomendaciones de unos amigos, dije, bueno, me voy a sentar a ver esta serie nueva de que terminó en realidad la semana pasada, que se llama Veneno. Quiero decirte que la serie me encantó. O sea, no pude parar de verlo. Yo no soy de ver muchas series y en 3 días me terminé viendo todo. Son 8 capítulos igual, o sea, tampoco es que es tanto, pero es como 1 hora cada uno y 8 horas es bastante. Así que la verdad me dieron como muchas ganas de hablar de eso porque creo que la serie inicia el debate. Así que por eso en el día de hoy vamos a estar hablando de lecciones que nos trajo la serie Veneno. Es una serie que en 8 capítulos cuenta la historia de Tina la Veneno, que es una chica trans de la televisión española, que fue como uno de los primeros personajes como mediáticos, una vedette, actriz, formó parte como de la televisión durante muchos años y un poco bastante me hace acordar a Chris Miró. Es como la primera chica trans en Argentina y tienen como muchos puntos por ahí como similares que vamos a ir viendo a lo largo del video. Uno de los motivos por los cuales me parecía como bastante interesante hablar de este tema es porque creo que es un sector de la sociedad y un sector de la comunidad que queda por ahí como bastante como dejado de lado. Siempre se ha terminado discriminando a las chicas trans. Y te lo siento tanto que si no que me pongan un ejemplo que había antes de esta serie que dignificase a este colectivo, porque este país se ha pasado 40 años haciendo series y películas donde se mofaban de las personas trans. Eso es verdad. Y esto es un punto y aparte. Y bueno, y obviamente la serie toca muchísimo este tema, además de, por supuesto, la fascinación que tienen los medios de comunicación para crear personajes y después destruirlos y filmar todo el proceso que ocurre entre medio. Así que bueno, según mi mirada son 3 cosas las que me parece como que son muy importantes de destacar de la serie. Así que bueno, arrancamos. En cada esquina me esperaba un ¡Maricón! y pasé a ser ¡Maricón! Joselito el maricón. Creo que todos los gays en algún momento hemos pasado, no todos en realidad, pero bueno, la mayoría nos hemos tenido que enfrentar a esta palabra, no hemos sabido cómo reaccionar y por supuesto nos ha terminado dañando. Es muy diferente por supuesto de haber crecido en los 90 y haberte enfrentado a un término que no terminabas de entender del todo, a enfrentártelo en la actualidad. ¿Cuál es el origen de esta palabra? En realidad es un diminutivo de la palabra María y que se usa para referirse a cualquier persona del sexo masculino que de pronto haga actividades que no se relacionen con su género. Como les decía, todos en algún momento tuvimos que enfrentarnos a esto, o sea, creo que ni siquiera Ricky Martin zafó en algún momento. Y miren que lo intentó. Cuando era chico y me gritaban esto en la calle, la verdad que era horrible porque uno no sabía cómo enfrentarse a una palabra que resultaba como tan grande que, como dije antes, sabes de que suena a insulto, pero en realidad como que no sabes por qué es un insulto. Porque es un insulto que te comparen con una mujer, por ejemplo. Pero con el paso de los años es como que le hemos dado otro uso a esta palabra y en realidad, muy lejos de ser un insulto, hoy es por ahí una manera de decir como amigo a otra persona, obviamente del colectivo. Mira, primero os insultan, os llaman mariquitas, nenazas, os tratan de mujer y luego cuando ya sois mujeres, bueno, que siempre lo habéis sido, entiéndeme, pero cuando ya sois mujeres, es que os tratan de tíos, vamos, yo flipo. Es que lo hacen por joder, ¿eh? Lo hacen por joder. A lo largo de la historia se había utilizado esta palabra para hacer como una exclusión en realidad de la sociedad a los gays, pero actualmente los gays lo utilizan para poder excluir a los heteros. Un gay le puede decir a otro y no algo que un hetero le pueda decir a un gay. Y es como que se cancela. Entonces, exclusión con exclusión, identidad. Y ahí es donde está la verdadera revolución. El empezar a transformar palabras que en algún momento fueron insultos en palabras que podamos usar para nuestros compañeros. Punto para nosotros. Creo que esto es algo que le cuesta como mucho entender a personas que no lo hayan pasado, pero el aprender a ser uno mismo en una sociedad que te dice todo el tiempo de que lo que estás haciendo está mal, el decir no voy a tratar de encajar, sino voy a ser fiel a mí mismo, requiere de una fuerza que es impresionante. Por muy perdida que estés, siempre llega alguien para recordarte quién eres.
Cuando era más chico no resultaba como tan fácil el encontrar a personas que fueran a representarnos, o si los había en realidad no eran protagonistas, sino que eran como simplemente meros personajes secundarios de los cuales se burlaban un rato y después pasaban a la historia. Como les decía al principio del video, una de las personas que me hace como acordar instantáneamente cuando estuve viendo la serie es Chris Miró, que fue la primera chica trans de Argentina y que justamente tuvo que pasar por todo esto un montón de veces, de estos insultos. Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Chris Miró. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. Y en realidad también que lo usaran mucho como para parte del remate del chiste. Encuentro una coincidencia y Chris, no te hagas la sota. Nos viniste a visitar al canal de las pelotas. Cuando era chico, por ejemplo, era como muy fácil de encontrar personas que me dijeran como esto es lo que está mal y si seguís este camino vas a ir cada vez peor. Y es como que en un punto uno lo llega a creer que la forma más fácil iba a ser simplemente mentirme a mí mismo o mentirle al resto. Y cuando te das cuenta en realidad que el único que va a terminar dañado con eso sos vos mismo, porque la sociedad en realidad le chupa huevo lo que vos hagas con tu vida. Simplemente quieren dar una opinión. A nadie le importa en realidad lo que vayas a hacer y la vida que vas a vivir es simplemente tuya. Hay una parte en la serie que me parece como súper fuerte, en la cual Cristina vuelve a su pueblo, ya obviamente ya toda carísima. Y se encuentra con Manolito, que es uno de sus amigos de la infancia, y a partir de ahí, sentados en una mesa, como en la parte de afuera de la casa, le dice: Vive tu vida, Joselito, y vívela por mí. ¿Ya entendido? Y me pareció una frase que es como increíble, porque uno no se da cuenta, pero en realidad una vez que empieza uno mismo a vivir su propia vida haciendo lo que realmente te hace feliz, vas a terminar inevitablemente inspirando a otra gente, como bueno pasa con Cristina, y justamente es uno de los motivos de todo el éxito de la serie. Entonces era necesario de que personas se animaran a vivir para que de pronto uno sienta como la necesidad de hacer lo mismo. Y yo era muy chico, la verdad, de esto, por eso no me voy a acordar con palabras exactas, pero bueno, esto fue lo que me quedó. Me acuerdo que Flor de la Vega aparecía en un momento después de un sketch en el cual habían estado como haciendo chiste tras chiste sobre ella, y en la cual, si no me equivoco, estaba hablando sobre usar tacos. Entonces decía, por ejemplo, de que si un chico, por ejemplo, se pone tacos y de pronto camina por el living y se siente como súper cómodo, listo, ya está, ya tiene su decisión tomada. Y eso era como jajaja el chiste. Como les digo, o sea, esto es lo que yo recuerdo por ahí, o sea, lo que dijo fue diferente, pero es de la manera en que yo lo recuerdo. Me acuerdo que ella agarró y dijo como, esto lo hago para cualquier mariquita que esté en la casa y que de pronto se sienta de que está mal lo que está haciendo. Bueno, acá tiene un ejemplo de que se puede. Obviamente que podés ser como yo, podés ser como vos quieras, porque vos tenés que ser lo que te haga ser. Hay una aclaración que está al principio del primer capítulo que dice algo así como que los hechos que se relatan pasaron en realidad, pero como todo lo que está basado en la memoria vas a encontrar como algo que va a ser ficción en la realidad, pero también va a haber como mucho de realidad en esa ficción. Y justo es lo que acaba de pasar con la que acabo de contar sobre Flor de la B. Ella se refiere a esa realidad que está contando como de alguna manera es como una ficción, o sea, como que exagera, como que crea distintos personajes y demás. El podernos escapar de nuestra realidad en algún momento es como algo esencial en la vida de cualquier persona. Sobre todo cuando tenés una realidad que es como tan diferente de la realidad que en algún momento soñaste. En mi caso, por ejemplo, fueron las películas. Fueron mi manera como de evadir como una realidad que estaba pasando alrededor mío que no estaba buena. Entonces, como lección número 3 es nuestro derecho a la fantasía. Aparte, al margen de esto, o sea, creo que el personaje de Cristina en la serie, o sea, tuvo muchos momentos que fueron como momentos de mierda, la verdad. Así que, o sea, déjenlo en paz. Creo que tiene derecho a contar la historia como se le cante. Todos decidimos en algún momento como recordar cosas que nos pasaron mucho mejor de lo que fueron. Como por ejemplo cuando recordamos a ese ex que nos cagó y decimos, no, creo que no me cagaba en realidad. Era súper fiel. Ficción instantánea y nadie te dice nada. Dejémosla que vive en su mundo de fantasía. Bueno, la serie está como súper bien lograda. Tiene frases que te van a hacer reír, frases que te van a hacer como llorar, momentos que te van a hacer pensar un montón. Es bonita mi vida. Es preciosa. Pues léemela otra vez. Así que me parece que es como una serie obligatoria de ver, porque todos nos hacemos como los progres en 2020, como, no, bueno, ya está, ya no hay discriminación, ya no hay nada.
siga habiendo y siga habiendo un montón. Y me parece que es terrible, o sea, es terrible que como sociedad sigamos pasando por estas cosas. Así que esta semana no quería hablar de Yanela Latorre, sino que esta vez quise hacer un video que yo tengo ganas de ver y que yo como adolescente hubiese querido ver. Si ya vieron la serie, déjenme en los comentarios a ver qué onda, qué les pareció, si les parece que hay otra cosa que estoy dejando de lado. Mencioné en varias oportunidades del video a Cris Miró. Si les interesa saber más sobre la vida de ella, puedo hacer un video al respecto, así que también me lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustan estos videos, no se olviden de suscribirse haciendo clic en el botón que dice suscribirse que está por ahí, y también hacer clic en la campanita, así se enteran de cada vez que suba un video nuevo. Desde ya les agradezco entonces por haber visto el video, les mando un beso enorme y los veo entonces el domingo que viene. ¡Mua!